una increíble preocupación con respecto a este fenómeno que ha estado creciendo durante los últimos años, que antes uno más o menos tenía cierto entendimiento a partir de películas y series de televisión, y hace referencia a que de parte del mundo delictual, como parte de su jerarquía y de toda su estructura para llevar a cabo sus negocios ilícitos, existe el personaje del sicario. Una persona que puede ser arrendada o que incluso puede ser incorporada a esta familia delictual y que es finalmente un asesino a sueldo, que por un monto fijo o a veces por encargo, por cada caso que le toque asesinar a una persona que no tiene ningún vínculo con él, podría obviamente estar hoy convirtiéndose en la medida de ajusticiamiento, digo, más proclive a convertirse, digamos, en la forma de atemorizar, digamos, a las bandas rivales, así como deshacerse de aquellas personas que se convierte de cierta manera en algún problema para su negocio. Hay que entender de que existen sicarios extranjeros, también nacionales, e incluso esto, aunque usted no lo crea, se ven arrastrando mucho tiempo hasta acá. Ya estamos con Carlos Gutiérrez, a quien damos la bienvenida a su programa, querido amigo. Así son. Hola, Carlos. Así es, hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por la invitación nuevamente. Sí, un gusto tenerte acá en nuestro programa como siempre. Queremos abordar este tema que es tremendamente complejo porque la memoria que uno tiene, por lo menos acá como chileno, es ver estos casos de sicariato, no sé, en Colombia, en México o en España, por ejemplo, pero acercar esa realidad a nuestro país y verla tan presente ahora en el día a día, lamentablemente, es una alarma que se enciende muy rápido y es una preocupación tremenda para todos quienes vivimos acá en Chile. Quiero partir preguntándote, Carlos, ¿qué tan normal es esto, normal si se pudiera llamar de esa manera, el sicariato en otros países que no sean como los icónicos en este lamentable tema? ¿Qué tan común es? Bueno, no es común. Es algo que no es común, descartando por supuesto los países que tú me mencionas donde esto es cada vez más frecuente. Por supuesto que no es común que alguien le pague a otra persona por ir a matar o quitarle la vida a otra persona. O sea, no es común en ninguna parte del mundo, no es normal. Pero sí es una situación que se ha ido avanzando con el tiempo por diferentes necesidades delictuales. Carlos, es una realidad nueva porque, a ver, yo estaba buscando información, me encontré un reportaje, informe especial de Televisión Nacional de Chile de octubre del 2017, donde una persona, y anoté la frase textual, decía: el sicariato es un negocio redondo acá en el norte. Una persona que, por supuesto, no tenía identificación. ¿Es nuevo el sicariato en nuestro país o efectivamente existe hace más tiempo del que uno cree y estaba muy como en los bajos mundos del narcotráfico, por ejemplo? Sí, esto existe hace un tiempo, se ha mantenido o se mantuvo bajo perfil por un tema entre bandas y así se manejaba hasta ese minuto. Pero recordemos que el sicariato nace aproximadamente, viene a fines de los años 80 y principios de los años 90 con Pablo Escobar. Él genera este nuevo trabajo y le llaman el sicariato, por sus guerras que tenía con el cartel de Cali y con las guerrillas. Entonces él comienza a reclutar jóvenes que no tienen ninguna asistencia social o tenían muy pocos recursos en sus casas. Entonces ellos veían, tal como tú lo decías, Michael, una manera fácil de hacer dinero. Y él forma escuelas de sicarios. Y también, por supuesto, los otros carteles contrarios también generan estas escuelas donde se les entrenaba, donde se les enseñaba a disparar, a andar en motocicleta. Pero una de las características de ellos es que ellos, después de que hacían su trabajo, también eran asesinados por parte de los carteles, es decir, para que no existiera ningún trazo, ningún rastro para ligar el sicario con el cartel. Entonces, claramente eso se está viendo reflejado acá en Chile hace bastante tiempo, no es nuevo. Bueno, una cosa que llama tremendamente la atención es que si bien hay sicarios que parecen haber hecho una carrera y que cuidan su oficio, si se lo puede llamar así, respecto a ir borrando las huellas que pueden culpabilizarlos a ellos o a quien mandó a hacer, digamos, el pedido de asesinato. Y hay otros que sencillamente parece que funcionan a plena luz del día y que poco y nada parece importarles ser descubiertos o que claramente son para nada prolijos en su actuar.
El último caso de más alto impacto que hemos tenido con respecto a esta materia tiene que ver con el asesinato de Alejandro Correa, un importante agente inmobiliario que fue precisamente asesinado en su propia casa de por lo menos 3 tiros, 2 de los cuales efectivamente impactaron su cuerpo. Pasamos a revisar de inmediato el titular, que esto nos llega de BioBio Chile, que dice así: denuncian que sicario, eso era los comienzos, habría baleado y asesinado a empresario afuera de su casa en Concón. Esto pasa el día lunes reciente, 18 de mayo, donde este tremendo y conocidísimo hombre de negocio que vivía en este sector exclusiva de Concón, finalmente en los sectores de Bosque de Montemar, cuenta cómo de repente, y según parte de los testigos, esto prácticamente ya con el alba, ya con el sol completamente iluminando el día aquel, donde finalmente un hombre se baja, toca el timbre de su casa, él no lo recibe, él lo único que hace es esperar un rato más, y luego cuando lo pilla fuera de sus propias dependencias, decide propinarle una serie de disparos. Algunos hablan de 6, por lo menos se confirman 3, 2 de los cuales impactaron no solamente en su cabeza, sino también en parte de su tórax, en parte de su cuerpo. Finalmente, la Brigada de Homicidios de la PDI termina entendiendo de que esto, y las razones ya las veremos, es por un asesinato de encargo. O sea, este hombre murió a manos de un sicario que claramente, digamos, no se cuidó demasiado y fue pillado a la brevedad. ¿Qué pasa ahí, digamos? O sea, me doy cuenta de que no parece haber una gran planificación. Es donde vive la persona y esperarlo afuera hasta que salga y dispararle. No hay que esto parezca un accidente, como uno ve en las películas. Vamos a hacer que esto sea digamos, algo completamente casual, que fue un asalto frustrado. En fin, ¿qué sucede en este caso? Sí, esta situación seguramente porque hay diferentes niveles de sicarios, hay gente por supuesto con mucho más experiencia lamentablemente en eso y por supuesto se ponen más fríos y ven también y entran en la confianza, entonces es ahí donde pueden ir dejando pistas, ya no les interesa que los vean a la luz del día, seguramente hay que ver qué tipo de remuneración recibió esta persona o qué tipo de amenaza también pudo haber tenido para realizar este acto. Pero claramente en estas circunstancias sabemos que esta persona tiene antecedentes también por homicidio, estuvo investigado por diferentes antecedentes, narcotráfico también, entonces es una persona que tiene lamentablemente un prontuario bastante avanzado en el ámbito delictual. Entonces eso es también algo a considerar en este caso, por algo a lo mejor tuvo ese atrevimiento de realizar esto a plena luz del día y frente a la casa de la víctima. Y de hecho hay antecedentes que mencionan que él contrató un servicio de un vehículo para que lo llevara, el taxista vio todo y él finalmente es un testigo clave. Entonces es algo muy, muy arriesgado. Y de hecho voy un poquito más atrás al contratar a este taxista, porque estaba leyendo unas declaraciones de Jairo Cortés. Jairo Cortés es un feriante que le arrendaba una pieza a este sicario, llamémoslo así, le arrendaba una pieza y que él dice en un testimonio que entregó a la fiscalía, dice que el 14 de mayo este ciudadano colombiano le cuenta de los planes. Es más, no solamente le cuenta de los planes que tiene, le muestra el arma sobre una mesa, la deposita, y que además le cuenta que es la única forma porque le van a pagar algo así como 5 millones de pesos. Todo esto salió en un largo reportaje que hace hecho La Tercera y que tiene los antecedentes de Jairo. Mi consulta es, acá estaríamos hablando de un sicario que es amateur y por eso cuenta la situación, por eso cuenta detalles del plan, o podríamos estar hablando de que a los sicarios les pasa similar a las narcobandas, que de repente tienen que mostrar todo lujo a través de las redes sociales y muchas veces por eso los pillan, porque el ego les empieza a consumir y decir, oye, yo soy más bacán que el que está en la otra vereda, yo robé más, yo tengo más marcas, qué sé yo. ¿Podemos tener como un perfil de este sicario a partir de eso? Sí, acá claramente el recibir 5 millones de pesos de remuneración por realizar este acto es mucho dinero. Entonces alguien que por supuesto tiene esa capacidad económica para poder pagar eso, y eso también no se le paga a un sicario primerizo, sino que los primerizos les pagan muchísimo menos dinero que eso. Entonces es muy importante
conocer los antecedentes, tal como les decía anteriormente. Este tipo que está detenido tiene un prontuario policial, el tipo tiene antecedentes por homicidio, tiene antecedentes por tráfico de drogas, no es cualquier persona. Entonces él sabe, a lo mejor dentro de la confianza o para ganar respeto dentro de la comunidad, él dice que hace esto y así se gana un respeto. Entonces esa es la forma que ellos tienen de presentarse y decir: aquí vengo yo, aquí me las traigo Peter, como se dice, para que todos entendamos. Entonces es bastante complejo la situación en quién está envuelto en este caso particular. Claro, y es muy compleja, además, por cierto, que para la víctima, sobre todo cuando fallece, imagínate después aquellos que quedan con vida, cómo sobreviven a eso, las familias también, un daño tremendo. Pero también quisiera compartir una experiencia a modo personal. Fíjense que yo hace un par de años, cuando todavía hacía clases de pol, tenía varias compañeras alumnas colombianas, y una de ellas me decía una vez, justamente hablando de todo esto que se estaba dando con el tema del tráfico de drogas, con la gente colombiana que hacía este tipo de actos a nivel de sicariato, y ella me decía: ¿sabes qué? Esto es un tremendo daño también para el pueblo colombiano que está en Chile o en cualquier país donde busquen migrando nuevas oportunidades, porque al final terminan generando un prejuicio tremendo y perjudicando a quienes nada tienen que ver con estos actos delictuales. Entonces vemos que gente de repente muy honesta, muy trabajadora, que también está cansada con esa estigma de vivir, con cargar con esa imagen de los carteles colombianos, por ejemplo. Y es terrible, porque acá lo vemos en Chile, somos una sociedad tremendamente prejuiciosa, y estas mismas acciones también van enlodando el buen actuar de otros extranjeros, ya sea colombianos o de cualquier otra nacionalidad, y que se les termina poniendo una chapa que les impide encontrar trabajo, que les impide de repente generar buenas redes de amigos, y así un montón de daño que parte desde lo más grave, como es quitarle la vida a una persona, como para ensuciar la imagen de una nacionalidad completa. Exactamente. Es Bueno, terrible. fíjense que esto ocurrió, este asesinato, o sea, se perpetuó más bien a eso de las 9:30 de la mañana, ese lunes 18 de mayo, y ya a las 17 horas, con todo, obviamente, en medio de esta terrible pandemia que vive el mundo entero, finalmente es declarado como fallecido Alejandro Correa. Sin embargo, quiero repasar un comentario que es muy interesante, tratar de entender por qué alguien quiere, necesita o desea asesinar a este hombre de negocios. Leemos a propósito del primo de la víctima, Jorge Fernández, quien coloca a través de sus redes sociales, dice: hoy un sicario asesinó a mi primo Alejandro Correa en su casa en Bosque de Montemar. El viernes él ya había denunciado en la municipalidad de Quilpué que un sitio de su propiedad había sido tomado y que había autos de alta gama en él. Un sicario entonces fue hasta su casa y le dio, él corrobora, 6 tiros. Hay que comentar además que cuando él comienza a hacer esta denuncia, inmediatamente se dan por enteradas las personas que están ocupando este sitio que es de su pertenencia, y que él menciona algo que no es menor, que está ocupado o que hay presencias de autos de alta gama, costosísimos autos que generalmente son los que se le asocia al narcotráfico. Y finalmente comienza a recibir Alejandro una serie de amenazas que él, obviamente, y como un hombre que está completamente inserto en el sistema, que ha hecho un buen negocio de lo que la sociedad le propone y le permite, él cree obviamente en la justicia, él cree que estas cosas resultan y que una amenaza sin fundamento no va a llevarlo a mayores. Y sin embargo vemos que carepalo, porque no sé qué otra expresión decir con respecto a esto, cabe suponer, uniendo las piezas de esta cadena, desde que aquellas personas que estaban ocupando, que se sintieron agredidas, que empezaron a amenazarlo y que luego contratan a este hombre para que, con un carepalo impresionante, vaya a tocarle el timbre de su casa, esperando que salga con una pistola afuera. Como no sale inmediatamente, lo espera y luego lo pilla, obviamente ya desalojando su hogar, y ahí es donde le coloca estos 6 tiros, y finalmente 2 fueron los que impactaron su cuerpo y que le dieron muerte.